sobre la importancia de tener un propósito correcto. Si vamos a tener un corazón correcto y vamos a tener una conciencia correcta, es de suma importancia que tengamos un propósito correcto. Cristianos que no tienen claridad en su propósito van a desperdiciar sus vidas, van a gastar su energía en áreas que no deben, van a malgastar quizás finanzas, van a quizás caer en diferentes hoyos. Pero como cristianos, hermanos, todos compartimos un mismo propósito general, pero todos tenemos un propósito personal muy distinto. Por ejemplo, todos debemos de honrar a Dios, ese es un propósito de un cristiano. Y mientras que todos debemos de obedecer a Dios, aquí hay empresarios, doctores, licenciados, pastor, asistentes de pastor, lo que sea. Dios ha asignado un propósito específico. Muchos de ustedes entraron a su carrera de vida sin considerar qué es lo que Dios quería para ti. Ahora, eso sí yo no sé. Yo nomás sé que hay diferentes oficios y yo creo que cada joven debe de considerar a Dios en qué es lo que Dios quiere para ellos. Y no se preocupen, yo no pienso que todos van a estar en el ministerio. Lo que sí creo es que todos deben de ser guiados por Dios para hacer lo que Dios los ha criado para hacer. Y si eso los lleva a un mundo secular, pues que sean los mejores cristianos en esa área de trabajo. Si Dios los guía a servir a Dios tiempo completo, pues qué bueno. Pero todos deben de considerar para qué nos trajo Dios a este mundo. Y cumplir y hacer todo lo posible para poder cumplir con ello. Entonces, todos tenemos un propósito general en lo cual todos compartimos, todos debemos de ser obedientes, todos debemos de leer la Biblia, todos debemos de seguir a Dios. Eso es general para todos nosotros, pero no todos vamos a terminar siendo pastores, siendo ingenieros, siendo doctores, ya cada quien tiene que ir descubriendo qué es lo que Dios tiene para ellos. Pero hermanos, sí es importante estar seguro de nuestro propósito. Quiero que vean aquí en la pantalla, por favor. Aquella persona que entiende por qué vive podrá casi siempre conocer el cómo vivir. En otras palabras, si una persona no sabe el por qué, mucho menos va a saber el cómo. El problema grande con nosotros es que queremos comprender el cómo, pero no sabemos ni para qué estamos viviendo. Entonces muchas veces podemos gastar energía, podemos estar echándole ganas en la cosa incorrecta. Y luego viene la dificultad, como siempre viene a todas nuestras vidas. Y si no tenemos un propósito claro en nuestras vidas, no vamos a saber cómo llevar lo que ahora está viniendo a nuestras vidas. Entonces es bien importante comprender el por qué antes de poder saber el cómo. Ahora, cuando vemos en nuestro texto en Hechos, Pablo, en contexto, está dando su testimonio de salvación ante el rey Agripa. Recuerden que él está arrestado por su fe, por estar evangelizando, y lo tienen preso, y ahora está en un juicio, y en este juicio él está dando su testimonio de salvación. Y ahora, noten, y deja pausar aquí, hermanos, nuestro testimonio de salvación es poderoso. Era a John Wesley que le estaban tratando de convencer sobre que no existía Dios. Y John Wesley es el que dijo: yo sé lo que ustedes me dicen, pero todo lo que ustedes dicen no explica la fe de mi mamá. Y es bien curioso cómo él él basaba todo, no hombre, si mi mamá lo cree así, quiere decir que sí hay un Dios. Y les quiero decir esto, hermanos, nuestro testimonio, cómo fuimos salvos, nuestra fe, cómo vivimos, todas esas cosas son bien importantes, porque aquí Pablo, él está dando su testimonio personal. Ahora, y cuando él está dando su testimonio de conversión, vemos varias verdades aquí. Incluso vemos primero que él habla de su vida como fariseo. Quiero que vean conmigo el versículo 11, por favor, versículo 4. ¿Sí estamos todos ahí en Hechos 26? Comienza diciendo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Ahora quiero que vean aquí que su testimonio, noten que todos tenemos un pasado y todos quizás cuando estamos hablando de nuestro testimonio va a comenzar algo como antes de ser cristiano yo, y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Mira, rey Agripa, déjate digo, lo que yo antes era un fariseo. Y él todavía está acudiendo a los que están ahí presentes y pregúnteles a ellos. Ellos mismos pueden testificar de qué tipo de fariseo era él. Ahora quiero que vean Filipenses 3:5 en sus notas, ahí podemos ver qué tipo de fariseo era Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Noten que como judío entonces él tenía una posición muy respetable, muy conocedor de las escrituras. Incluso, no todos saben esto, pero Pablo era hijo de fariseo. Dice la Biblia en Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy ¿qué? Fariseo, hijo de ¿qué? De fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y otra vez aquí está Pablo diciendo, mira, yo soy fariseo, y diciendo, y aún hijo de fariseo. Estamos hablando en cuanto a sus tradiciones, obviamente muy celoso. Quizás los judíos veían aquí a Pablo como la esperanza para poder avanzar la causa judía. Yo creo que con este tipo de linaje, yo pienso que Pablo representaba un cierto trofeo, si lo podemos decir así, para la secta de los fariseos, y Pablo iba a ser alguien muy iluminante, pero todos quedaron decepcionados porque se hizo cristiano. Incluso vean aquí en Gálatas 1 versículo 13, la Biblia nos dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, hablando de su pasado, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis, ¿qué dice? Contemporáneos en mi nación. Él los aventajaba, dice la Biblia, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Ahora, deja aplaudirle al padre de Pablo, amén. No sabemos quién era, pero ojalá que mis hijos sean celosos de lo que yo le transmito a ellos, igual como Pablo era celoso de lo que su padre les había dado. Y como quisiéramos que él hubiera escrito un libro, amén, porque es increíble como todo lo que está diciendo Pablo aquí de su linaje, y él era celoso de las tradiciones de sus padres. Pero quiero que vean que no solo era fariseo, hermanos, pero era también un perseguidor de la iglesia. El versículo 10, vean aquí en Hechos 26, dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué dice? Qué increíble, ¿no? Ahora, no sé con qué cara quizás Pablo estaba diciendo esto, pero eso es algo penoso y vergonzoso para un cristiano. Se le está diciendo, ¿sabes qué? Cuando alguien los mataba, yo daba mi voto, yo estaba ahí dando la autoridad para que mataran. Incluso si ustedes recuerdan, el martirio de Esteban fue por consentimiento de Pablo. Entonces, esa mañana que Pablo iba a Damasco, hermanos, lo último que él tenía en su mente era ser salvo. Quiero que piense conmigo de esto, porque esa mañana Pablo se levantó como cualquier otra mañana, quizás pensando, voy a ir a Damasco, voy a ver a quién mato de los cristianos, pero Dios tenía otros planes para él. Y él fue salvo. Y así como muchas veces en nuestras vidas, hermanos, no nos vamos a topar nosotros con Dios, sino que Él comienza a forjar en nosotros un nuevo camino, especialmente porque somos salvos. Quizás, hermanos, Él se burlaba y era grosero hacia los cristianos y se jactaba, yo cristiano nunca, primero va a haber nieve en el infierno, pero hubo nieve entonces por unos segundos, porque Él fue salvo.
Él estudiaba las Escrituras y formaba parte del Sanedrín y él era muy estudioso. Jamás imaginó lo que Dios tenía para él. Y aunque la cara de Esteban quizás todavía lo tormentaba, por lo que él consintió, de todos modos, hermanos, podemos ver que en su conversión, algo sucedió radicalmente en su vida. Ahora, así como fue conocido como perseguidor de la iglesia, Pablo se aseguró que iba a ser conocido como cristiano. Y antes de entrar a las notas, hermanos, déjales digo, muchos cristianos eran tremendos en el pecado. El único problema es que no eres tremendo para Dios. Y aquí Pablo, él está diciendo, ¿sabes qué? Déjate, doy mi historial. Yo fui fariseo, yo perseguí a la iglesia, yo era celoso de las tradiciones, yo estaba aventajando a mis contemporáneos, yo estaba bien metido, pero quiero que noten que cuando se hizo cristiano también estaba bien metido. Lástima que muchos hermanos son mejores esclavos del pecado que de Dios. Nadie pudiera discutir con Pablo en esta noche de que así como fue tan celoso en las cosas equivocadas, también fue celoso para las cosas de Dios. Y déjales digo, ojalá que entre más oscuro su pasado, más estés en la luz hoy. No nomás hables de lo tremendo que eras antes de Cristo y sigues haciendo nada para Cristo, sino lo contrario, como Pablo aquí está diciendo, mira, yo tengo un tremendo pasado, pero déjame encargo que mi presente sea más iluminante que mi pasado oscuro. Y él estaba tratando, hermanos, de avanzar la causa de Cristo, igual como él quiso avanzar la causa de los judíos. No sé por qué muchas veces gentes cristianas como que sí se aleja del pecado, pero trata de vivir para Dios apáticamente. Y antes le entraban al pecado, al vicio, a tomar, a todos los placeres del mundo, le entraban con toda su vida, con su cuerpo, con su ser. Pero el único problema es que no le entran igual a las cosas de Dios. Se quedan menguando entre dos pensamientos. Como personas salvas, hermanos, tenemos un nuevo propósito. Siendo salvos, tenemos una nueva vida en Cristo. Esto lo vimos, hermanos, el domingo, de que somos una criatura nueva. Aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y como cristianos cambia nuestro enfoque entonces de vida. Ahora, uno pensaría, Dios me salvó para que yo sea feliz, pero eso no es la verdad. ¿Saben algo, hermanos? Hay muchos cristianos que van a morir bien tristes. Hay sufrimiento también en el cristianismo, pero nunca estamos desamparados. Pero hay cosas bien tristes que suceden. La semana pasada, un misionero chocó. Sus hijos se quemaron vivos en el carro. Eso es horrible, hermanos. Su esposa murió. ¿Alguien se imaginaría cómo alguien que conoce a Dios pudiera pasar algo así? Pues yo no sé, solo un Dios soberano sabe acomodar eso, yo no sé. Pero desde que escuché, wow, eso estuvo tremendo. Yo no me imagino ahorita cómo está este hermano. Que algo así pase. Y saben qué, hermanos, hay dolor en nuestro camino. No podemos nomás asumir que Dios nos salvó para que nosotros vivamos a gustos. Nos salvó y nos metió en un campo de guerra. Y tenemos luchas, y tenemos tristezas, y tenemos cosas que nos desafían, hay cosas que nos desaniman, hay cosas que nos tratan de detener. Pero déjales digo esto, y yo pienso que Waldo Emerson lo dijo mejor cuando él dijo lo siguiente: el propósito de la vida no es el ser feliz, sino el ser útil. Porque al final de cuentas, si todos vamos a pasar por lo mismo, hermanos, déjales digo, hay que luchar para vivir con propósito, porque sí va a venir dolor, sí van a venir dificultades, sí va a venir tiempos donde nos vamos a sentir solos, donde no vamos a sentir la presencia de alguien que nos apoye, y va a ser bien importante comprender que en la foto grande de Dios para mi vida no es hacerme feliz, es que yo sea útil para Él. Y muchas veces en el medio del dolor Dios nos está haciendo útiles, nos está afilando, nos está haciendo mejor. Y Él tiene que usar muchas veces lágrimas para poder llamar nuestra atención.
Y Pablo podemos ver aquí, hermanos, que fue salvo, pero nunca estaba esperando esto. Existen varios propósitos de vida en la Biblia y cada una fue diferentes. Para Nehemías era edificar el muro. ¿Cuántos recuerdan? Él siempre va a ser conocido por aquel que preguntó por la condición de Jerusalén, fue conmovido y vivió con el propósito, hermanos, de edificar un muro. Moisés, obviamente, de sacar la nación de Israel, meterlos a la tierra prometida, aunque él no lo llegó, pero sí murió en el proceso hacia allá. Ya les digo una cosa, quizás ninguno de nosotros logremos todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero hay que morir haciéndolo. Necesitamos corajes, hermanos, para poder seguir hacia adelante. Paren de ser cobardes y nomás menguar en el medio, sino que si morimos hay que morir luchando, amén, tratando de lograr algo para Dios. Débora fue juez de Israel. Cuando no se encontraba ningún hombre, Dios levantó una mujer, como en muchos de los hogares hoy. No hay un hombre de Dios, Dios levanta a la mujer. Y Débora, en Jueces, fue una de ellas. Esther fue la que salvó a los judíos también. Noé es el que edificó un arca. Les digo, cada quien en la Biblia podemos encontrar que Dios lo trajo para algo, y Dios te trajo en este mundo y te salvó para algo. Yo no sé qué, cada uno tiene que orar, Señor, ¿para qué me trajiste en este mundo? Y buscar ese propósito y vivirlo, porque ya les digo algo, para aquellos que nomás trabajan, viven vidas muy vacías, a menos que tu trabajo esté formando el cuadro que Dios tiene para ti. Entonces hay emoción en esto, porque entonces te levantas todas las mañanas diciendo, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, y eso es emocionante. Y si eso es hacer trasplantes de corazón, qué bueno, gloria a Dios, pero estás haciendo lo que Dios quiere para ti. Pero tienes que estar seguro que estás haciendo lo que Dios quiere. Y tenemos que luchar, hermanos, para ser fiel a este propósito. Vean aquí en la pantalla, por favor, hermanos, si tienes un propósito fuerte en esta vida, no tienes que ser empujado, tu pasión te dirigirá. Amén. O sea, hay muchos que batallan con el levantarse, el tener ánimo, el seguir hacia adelante. Déjenles digo, yo sé, hay tiempos bien oscuros, yo pienso en la vida de todos nosotros. Pero si sabes que estás tratando de lograr algo, el desánimo nomás viene como una ola breve, y es tu pasión a querer cumplir lo que Dios tiene para ti que te comienza a forzar. Mire, yo he tenido días bajos, todos los tenemos. Y tarde o temprano, después de quizás un día de permitirte una fiesta de lástima, es tiempo el siguiente día de echarle ganas otra vez. No puedes nomás quedarte ahí, ay, pues es que qué miserable, mira, o sea, tenemos que continuar. Pero es más fácil continuar cuando tienes un propósito fuerte. Porque si tienes un propósito débil produce ánimo débil. ¿Quién va a tener ganas de hacer algo que no cuadra en el cuadro personal tuyo? Nadie va a querer, oh, qué tremendo, voy a ir a trabajar, ¿verdad? Mi trabajo es, y usted lo llena. Pero si odias tu trabajo, y si simplemente no cabe en tu vida, todos los días vas a reprochar tu día. Y ya desde la noche ya estás pensando, no hombre, ya viene mañana. Y te despiertas y te agüitas porque sigues vivo. Es como, otras 24 horas que tengo que enfrentar el día de hoy. Porque no hay propósito. Dios, hermanos, nos salvó para que vivamos con propósito. No hay, hermanos, sustitutos por una vida de propósito. No lo hay. Vean aquí en la pantalla, hermanos. Quiero vivir de tal manera, de tal forma, que cuando me levante en la mañana el diablo diga, oh no, ya se levantó. Y quiero que piensen en esto.
tantas luchas que tenemos, tantas dificultades, tantos desánimos, tantos desenfoques. ¿Sabes lo que muchas veces el diablo está haciendo? Ajá, ya lo tengo. Porque mientras que sigue así apagado, no puede hacer nada para Dios. Y mientras que no puede hacer nada para Dios, qué bueno. Y si hay momentos cercanos donde el diablo dice gloria a Dios, es en eso. Pero en lo malo. Qué bueno que este hermano ahorita es inútil por la condición de su espíritu. Pero ¿qué de aquellos hermanos que están en fuego para Dios? ¿Qué de aquellos que se despiertan, hermanos, listos para hacer su obra que Dios los ha puesto a hacer? El diablo va a decir, oh no, ya está despierto, quiere decir que se va a poner a orar, quiere decir que se va a poner a leer la Biblia, quiere decir que va a tratar de hacer las cosas como solamente un hombre con el poder de Dios puede hacer, hermanos. Oh, cómo necesitamos, hermanos, fuerza en nuestras vidas para poder ser una amenaza presente al diablo y a su voluntad, sino que porque estamos aquí lucharemos y seguiremos hacia adelante en las cosas del Señor. El himno dice mantener el faro ardiendo. Oh, hermanos, el faro, debemos de ser el faro de alguien, debemos de ser la lancha de salvavidas de alguien. Tenemos que ser una escalera para alguien. Debemos de ser la ayuda de alguien más. Debemos ser la contestación de oración de alguien más. Dios nos creó, hermanos, para hacer milagros quizás en la vida de alguien más. Pero si vivimos sin propósito, es todo lo contrario. Necesitamos que alguien venga y nos empuje. Necesitamos que alguien nos esté animando constantemente. Necesitamos patadas cada ratito y estamos perdiendo el cuadro de nuestras vidas. Así, les quiero invitar entonces a comprender estas verdades conforme a la vida de Pablo. Esta mañana Pablo se levantó, iba a Damasco, por el camino de Damasco, nunca se imaginó lo que estaba a punto de suceder en su vida y fue salvo. ¿Y cuántos son salvos aquí? Yo soy salvo. Ya les digo, lo que pasó en la vida de Pablo pasó en la vida suya. Pasó en mi vida. Entonces, si comprendemos esta verdad de este propósito, quizás a lo mejor todos los días lo puedes ver de otra forma. Quizás hay algo que vas a aprender el día de hoy para animarte para seguir hacia adelante. Entonces, quiero que veamos que existen varios propósitos aquí en el contexto del testimonio de Pablo que es para todos nosotros. Y veamos primero, por favor. Vemos el propósito de servir. Versículo 16. ¿Sí estamos ahí? Pero levántate, aquí está Jesús hablándole a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. La palabra ministro significa uno que actúa bajo la dirección de otro. Está ministrando, está sirviendo. Y la Biblia nos dice que que Jesús le dijo a Pablo, Pablo, para esto he aparecido a ti, para hacerte un siervo, para hacerte un ministro. Ya les digo algo, hermanos, Dios nos salvó con el propósito de servirle a Él, para rendir nuestras vidas a Él. Y muchas veces, hermanos, para poder hacerlo tenemos que levantarnos muchas veces, mucho antes que toda la familia se ha levantado, para orar, para leer la Biblia, para mediar entre Dios y nuestra familia. Nunca piensen que por accidente Dios se despierta a medianoche. O te despiertas como a las 4 y dices, no sé por qué no puedo dormir. Es porque quizás Dios te está diciendo como a Pedro, el diablo me ha pedido zarantearte, ponte a orar. Algo está a punto de venir en tu vida, ponte a orar. Si estás despierto, ponte a orar. Pide, contempla. Hay algo, hay una razón por qué. Yo antes de orar siempre me pongo a ver si alguien se está metiendo a la casa.
Siempre que me levanto a las 4, 3, no sé por qué, hay una fobia en mi cabeza que Dios me está despertando porque alguien está afuera tratando de meterse a mi casa, y siempre checo las cortinas y luego ya voy a agarrar un vaso de agua o algo así, pero primero trato de checar cómo está todo afuera. Ahorita tenemos un gato que nos está despertando y estoy a punto de matar a este gato. Estamos dormidos y está miau y miau, miau, y lo hace entre las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. Yo ya más o menos lo escucho y ya sé qué horas es. La otra vez mi esposa me dice, levántate para ver qué tiene el gato. Le dije, que se muere el gato, le dije yo. Yo no me voy a parar a las 2:30 de la mañana para ver cómo está el gato. Me levanto por mis hijas, no me voy a levantar por un gato. Muy bien. Pero aún a la misma vez, hay cosas que el Señor siempre hace en nuestras vidas. Aún entrando bien temprano, he estado entrando bien temprano a la oficina, para poder contemplar la cara del Señor y tener claridad. Dios, cuando nos salvó, nos hizo siervos. Y muchas veces he orado por ustedes cuando ustedes duermen. Y les quiero decir esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto a servir. Y muchas veces, esta mañana estaba en la oficina y tenía la clase que iba a comenzar, tenía otras cosas. Hay tantas cosas ahorita que están sucediendo en la iglesia. Y uno tiene que orar, tiene que pedir, tiene que estar teniendo claridad. Y saben, hermanos, cuando usted fue salvo, Dios te salvó para servir. Un cristiano que no sirva a Dios nunca podrá comprender el gozo del Señor, porque una parte de lo que Dios quiere para ti no está existiendo, no existe. Entonces Dios, hermanos, nos salvó para servirle. Y Pablo le dijo Jesús a Pablo, para esto he aparecido a ti, para hacerte un siervo, para hacerte un ministro. Entonces, ¿en qué áreas debemos de servir? Quiero que vean por favor en sus notas. Primero, servir al Señor. Obviamente, nuestro enfoque es servir a Dios. Deuteronomio 10:12, la Biblia nos dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Dice y por su nombre jurarás. Hermanos, Dios nos puso para poder servir y ya les digo una cosa, hay cosas que los sábados se puede hacer, hay cosas que usted puede buscar en hacer. Busque formas de cómo servir. Dios nos salvó para servir a Dios. Segundo, podemos ver que debemos de servir en la iglesia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dentro de cada uno de nosotros hay un don, hermanos, que Dios nos ha dado. Si nomás ablandan su corazón un poco, puede salir ese don. Pero no podemos estar en pecado y pensar que así Dios nos va a usar. Así que, hermanos, tenemos que comprender, debemos de servir en la iglesia, debemos de animarnos, tenemos que estimular a nadie a buenas obras. Quizás los animes, pero nunca vas a traer una huella piadosa en la vida de alguien más. Eso se dura tiempo. Déjales digo, muchas veces son los hermanos que pueden ser más irregulares que son los más animosos. Y la verdad, otra vez les digo, no es que no nos animemos, pero dice la Biblia que nos debemos de estimular a buenas obras. Tenemos que vernos aquí, cuando nos vemos nos animamos, nos estimulamos, le echamos ganas. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo unos a otros servir. Servir en la iglesia, quiero que vean tercero también, servir unos a otros. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Yo sé que les duele decir la palabra amor, pero ahí dice, por amor los unos a los otros. Marcos 9:35. Noten lo que dice. Entonces él se sentó llamando a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será, ¿qué dice? El postrero de todos. Hermanos, noten, hay una bendición cuando nosotros estamos sirviéndonos por amor, como dice la Biblia. Y yo sé, hermanos, y les sigo diciendo, la mejor forma de mostrar amor es sirve a los que te caen mal. Yo sé, es que Jesús nos dijo, amas a los que te aman, qué bueno, eres igual que los incrédulos. Es lo que Jesús dijo. No hay mérito en nomás tratar bien a aquellos que te caen bien. Si acaso hemos actuado como incrédulos, nos dice la Biblia. Pero la Biblia dice en amor. ¿Y sabes cómo se muestra amor? Como Cristo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no había nada que amar en nosotros y Dios nos amó. Y le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Y les digo, sírvanse unos a otros. Busque a alguien que te hace mala caras y cómprale algo. Sí, ahora sí, ¿verdad? Se puso tensa la cosa. Mejor predica sobre el diezmo, pastor, ¿verdad? No. Es lo que muchos van a decir. Sirvan. Salúdense. Oren. Yo nunca he conocido un siervo de Dios que sea contencioso. Conozco muchos que sirven, pero que son bien, les gusta pelear con todo el mundo. Gente que sirva a Dios no tiene mucho tiempo para andarse peleando, ni chismeando, ni andar entremetido. Por eso les digo, sirvan unos a otros y no van a gastar su tiempo trayendo pleitos a la iglesia, porque están sirviéndose unos a otros. Entonces tenemos el propósito de servir. Segundo, quiero que vean conmigo, tenemos el propósito de ganar almas. El propósito de ganar almas. Vean conmigo otra vez el versículo 16. ¿Sí estamos ahí? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Y qué dice? Y testigo de las cosas que has visto. Vean el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No solo Jesús se apareció y le dijo, para eso ha aparecido a ti, para ponerte por ministro, dijo, pero también como testigo. Hermanos, un mensajero, un testigo literalmente es el que lleva un mensaje de uno hacia otro. Vamos a jugar al teléfono para llevar el evangelio a quienes no le conocen. Y en cuanto fue salvo, Pablo recibió una nueva comisión ahora de ser ministro y ser ganador de almas y ser un testigo. Y ya les digo algo, Dios inculcó eso en el corazón de Pablo y tomó en serio su nueva misión. Incluso dice la Biblia en 1 Corintios 9, versículo 16, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué dice la palabra? Necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, que fuéramos cristianos de convicción, que quisiéramos compartir el evangelio, que quisiéramos impartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces a lo mejor usted dice, pero pastor, yo no sé ni cómo hablar. Comienza algo así. Antes de ser salvo, mi vida era eso. Y mira, a lo mejor no entiendo todo lo que la Biblia dice, pero yo sé lo que Cristo hizo en mi vida. Yo sé cómo Él cambió mi vida. Y déjate, comparto a ti lo que Dios hizo para mí. Y a lo mejor su testimonio estimule la conciencia del otro que te está escuchando. Romanos 1:15, la Biblia nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, hermanos, no quería que nada lo detuviera.
Dios lo salvó, Dios lo puso por siervo, Dios lo puso por ganador de almas. Ya les digo, nada lo estaba deteniendo a él. Ese Hechos 4:29, vean en sus notas. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, que dice, hablen tu palabra. Y sabes lo que yo, no, tienen que comprender el contexto. Aquí lo estaban amenazando para matarlo, y en lugar de decir, Señor, protégeme, ellos están orando, Señor, a pesar del peligro, ayúdanos a hablar con denuedo nuestra palabra, a hablar la palabra tuya con denuedo. Y ¿saben lo que tenemos que aprender de eso, hermanos? Para los que sí salimos a tocar puertas, para de ser cobarde, toca la puerta, da el evangelio. Muchas veces personas se intimidan nomás por tener miedo de cómo compartir. Hay muchas mujeres que no entiendo cómo salen, tocan 40 puertas, 60 puertas en 10 minutos. ¿Será porque tienen miedo de decir, antes de irme a la siguiente puerta, te pudiera hacer una pregunta? Porque no venimos nomás a dar, hermanos, invitaciones, queremos dar el evangelio. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Tenemos que confrontar a gente con el evangelio. Y qué bueno que queremos invitar a gente, pero hermanos, hay muchos que ya deben de parar de dar invitaciones y comiencen a dar el evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Pero muchas veces se intimidan, les da miedo, les da pena. Y Pablo dijo, no me avergüenzo yo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una vez Edgar me está enseñando el mapa y me dice, yo no entiendo, o sea, es un mapa grandote y las hermanas lo terminaron en como 8 minutos. Y te voy a decir por qué lo terminaron tan rápido, porque no están tratando de dar el evangelio. Nomás están dando invitaciones. Y otra vez, si alguien es nuevo y es lo único que hace, es que bueno, sigue haciendo eso. Yo siempre animo a los que van iniciando. Si lo más que puedes hacer es dar una invitación, da una invitación y comienza con eso. Pero hay muchos cristianos mañosos que ya conoce la Biblia, que conoce las escrituras, que tienes años de ser cristiano. Para mí, yo no entiendo por qué un cristiano de mucho tiempo le va a dar miedo compartir el evangelio. ¿Qué es lo peor que pueden decir? No, vete a la siguiente casa. Ok, recuerda, antes que te rechazan a ti, rechazaron a Cristo. Y Jesús nos dice, pues límpiate los pies y vete a la siguiente. Punto. No vamos a ir todos heridos. Me maltrataron a mí. Si nos odian es por nuestro mensaje, no por nosotros. Es por el mensaje que llevamos, hermanos. Y les quiero animar, lleven el evangelio. Dios nos salvó para hacernos siervos, pero también para llevar, hermanos, el evangelio. ¿Qué involucra el ganar almas? El evangelio, cuando se da, hermanos, da ciertas cosas que pasaron en nuestras vidas también. Quiero que vean, por favor, noten, el mensaje hace que primero se abran los ojos. Dice la Biblia en el versículo 18, para que abras sus ojos. Antes de ser salvos, uno era ciego espiritualmente. No entendía las cosas del Espíritu. Eso sucedió literalmente para Pablo. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, yo sé que mi vida estaba totalmente oscura cuando yo fui salvo. Muy bien. Yo sé que a lo mejor para muchos que crecieron en un hogar cristiano, la razón que en muchos hijos nuestros cristianos, y yo sé que los míos van a batallar con eso, y tenemos que cuidar a nuestros hijos que están creciendo en hogares cristianos. Para ellos, o bueno, por la mayor parte, no van a tener una vida tan oscura como uno que creció en el mundo. Entonces, para nosotros comprendemos el mundo y decimos, no hombre, mi vida era tremenda antes de Cristo, gracias a Dios Él cambió mi vida, ahora soy una nueva criatura. Pero para muchos de nuestros hijos van a crecer y decir, pues yo no era tan malo. Y si no tenemos cuidado, nuestros jóvenes van a querer ser malos para poder comprender. Una vez escuché un testimonio de un amigo cuando estábamos en
en el instituto estudiando, y pues estamos todos compartiendo testimonio, y pues éramos una bola de locos los que estamos dando testimonios, y se para este amigo, y él dice, pues mi testimonio no es tan emocionante como todos los demás, y él como que se estaba avergonzando de que no tenía una vida tan sucia como la nuestra, y le dije, cálmate, yo quisiera ser como tú. Como quisiera no haber conocido muchas de estas cosas, pero ¿saben qué? Uno está ciego. La Biblia dice que estamos ciegos, pero tenemos que comprender que nuestros hijos, noten, ellos van a, no, hay mucho de lo que nosotros decimos que ellos van a decir, pero ¿por qué eso está mal? ¿Y por qué esto lo otro está mal? Porque nunca han estado ahí. Entonces, el Evangelio, hermanos, abre los ojos. Segundo, nos libera de Satanás. El versículo 18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vimos esto en los días de la conferencia de el ocultismo. Además, muchos de ustedes que andan tormentados no vinieron. Amén. Hubieran llegado, les hubiéramos sacado los demonios. No, son mentiras. Antes, hermanos, antes de ser cristianos, le pertenecíamos al diablo. Y él podía hacer todo lo que queríamos con nosotros por nuestra naturaleza corrupta que tenemos. La Biblia nos dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a tener que ayudar, hermanos, a gente adicta a que deje su pecado. Vamos a tener que ayudar, hermanos, a matrimonios que están a punto de divorciarse y darles ánimo que se puede todavía arreglar el problema. Efesios 5:8, la Biblia nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. El diablo, hermanos, tiene poder, pero el Evangelio tiene más poder. Y cuando vemos a alguien que está adicto quizás a un problema o está sometido en obscuridad, tengan por seguro que el Evangelio los puede sacar de ahí. Yo sé que muchas veces uno piensa, no hombre, hay un drogadicto aquí. Yo creo eso, creo en el poder del Evangelio. Yo creo que cuando una persona es genuinamente salva, Dios le puede dar el poder para ser libre de esto. El problema es que cuando cristianos no alimentan esa vida nueva, pues regresan a su vida antigua. Pero siendo salvos, hermanos, nos libera de los poderes del diablo. No tenemos que estar esclavos ahí. Entonces, nos libera, hermanos, de Satanás. Pero tercero también, quiero que vean, el mensaje del Evangelio trae nueva vida. Nueva vida. El versículo 18 nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Noten, hermanos, que aquí podemos ver la promesa de perdón de pecados. Vemos herencia entre los santificados, y todos quienes van a Jesús reciben perdón. Es una bendición, amén. Recibimos perdón de pecados, por eso somos una nueva criatura en Cristo. Aún Pablo testificaba de eso. Romanos, noten 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Esa es nuestra vida nueva, hermanos. Y antes de seguir al siguiente punto, hermanos, noten, Dios nos salvó para servir. Ese es un propósito que todos tenemos. No tienes que ir a tu casa esta noche y orar, Señor, ¿será tu voluntad que te sirva? Ahorita les estoy diciendo sí, porque eso es para todos. Dios quiere que todos le sirvamos. Es como que si alguien viene y me dice, pastor,
¿Será la voluntad de Dios que yo ore? Sí, es voluntad de Dios que ores, muy bien. ¿Será la voluntad de Dios que yo lea la Biblia? Claro que sí, todos debemos de leer la Biblia. Igualmente, servir. Debemos todos de servir. Pero segundo, hermanos, también es la voluntad de Dios que usted aprenda cómo testificar. Yo creo, hermanos, noten aquí, hasta que no guías tu primer alma para Cristo, no vas a entender el gozo que es guiar a alguien para Cristo. Hasta que no guías a alguien. Y cuando guías a alguien, déjate digo, vas a decir tú, ay de mí si yo no predico el evangelio. Pero para aquellos que tienen, hermanos, su árbol seco, no entiendes de lo que estoy hablando, de por qué hay una necesidad de dar el evangelio. Y les digo, nosotros no estamos en control del fruto, Dios da el fruto. Pero sí estamos en control de a cuántos les decimos. Amén. Entonces les digo, uno tiene que hacer la pregunta, aun por más incómodo. Muy bien que sea. Estamos aquí para darte una invitación, pero sabes que antes de ir a la siguiente, le quiero hacer una pregunta. Una vez, no me acuerdo con quién iba, pero estamos en el entrenamiento y le dijeron sí. Y el hermano se me quedó viendo y ahora que a ver, ahora yo entro si quieres. Dije. Pero saben que uno comienza de esta forma. Yo recuerdo también la primera vez que toqué la puerta y habían dos hermanos. Los martes yo iba con Lázaro Enríquez, pero los sábados yo iba con el pastor. Ahora déjales digo una cosa, a mí me da mucha pena porque yo prefería que mejor me entrenara otro hermano, pero a mí me está entrenando el pastor. Entonces cuando íbamos, él me decía, ándale, toca. Y yo recuerdo una vez di la invitación de la iglesia y no traté de dar el evangelio. Y me dice, ¿qué es esto, mijo? ¿Qué es esto? No, tenías la oportunidad, a lo mejor podías ser salvo. Y me iba regañando, amén. Y a mí me da mucha pena porque pues él estaba detrás de mí. Me dice, quiero que toques la puerta hasta que puedas compartir el evangelio. Imagínense. Entonces pasó un sábado, no ganamos a nadie, yo iba ya bien apresurado, íbamos tocando puertas, fuimos a la iglesia, limpiamos y luego fuimos a ganar almas otra vez. Y así estuve, imagínense la tensión, hermanos, no se imaginan. Hasta que por fin alguien dijo, sí, quiero que me muestres. Y recuerdo que volteé y de tantos nos, dice, ándale. Y él era salvadoreño, así que me decía, dale. Y yo, ok, vamos a darle pues. Y yo estaba tratando de compartir y lo miraba a él a ver si aprobaba de lo que estaba diciendo. ¿Cuántos saben lo que estaba hablando? Yo estaba hablando y estoy haciendo buen trabajo, ¿sí me explico? Y comprendí la importancia de ganar almas. Y hermanos, todos debemos de ganar almas. Este mes de octubre tenemos nuestro domingo de misiones. Pero el domingo de misiones no es tan importante, al menos que estemos cuidando Hermosillo también. De nada sirve que queramos mandar a gente a China si nosotros no estamos ganando almas en Hermosillo. De nada sirve que queramos apoyar misiones si no somos misioneros en Hermosillo, donde Dios nos tiene. Estamos en una conferencia misionera y una hermana llegó conmigo llorando, hermanos, bien quebrantada, que veníamos a Hermosillo, que qué tremendo, que qué admiración a los misioneros. Y la forma que hablaba, yo me imaginé, esta hermana ha de ser una tremenda ganadora de almas. Entonces yo le pregunté a la hermana, pues qué bueno que estás conmovida, que vamos a ir a Hermosillo. Ahora cuénteme, ¿cuándo usted sale a ganar almas? ¿Qué hace? Me dice, yo no tengo el don de ganar almas. Le dije, lo que sí tienes es flojera. Es lo que sí tienes. Y tienes un montón de excusas, es lo que tienes. A mí yo la estaba viendo como que, ¿cómo puedes llorar por la gente de Hermosillo y no sales por la gente que está en tu ciudad? Entonces, hermanos, no podemos nosotros, ¿verdad?, tener un corazón por misiones si estás dejando que todos se vayan al infierno de aquí Hermosillo. Por eso salimos a tocar puertas, por eso vamos los jueves. ¿Y saben qué? Nosotros somos mensajeros, no somos quienes damos el fruto, no traemos convicción al corazón, no, eso no está en nuestra facultad, pero sí podemos ser como Juan el Bautista dijo, soy una voz que clama en el desierto. Y lo que todos podemos ser es una voz. ¿Quiénes se arrepienten? Yo no sé, pero podemos ser una voz que clama en el desierto. Ahora, quiero que veamos tercero, por favor. Hay otro propósito que tenemos
desde que fuimos salvos, y es el propósito de ser fiel. El propósito de ser fiel. Vean el versículo 19. Obviamente ya Pablo para entonces ya se ha metido en tantos problemas, amén. Y noten lo que le está diciendo el rey Agripa, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sí sabían que el rey más enfermizo de la Biblia era el rey Agripa? Amén. Ya la agarraron, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora Pablo le está diciendo al rey Agripa, le está diciendo, ¿sabes qué? Le dice, yo no he sido rebelde a esta visión celestial. A lo que él está diciendo es, yo no he desobedecido desde que tuve esta visión, desde que Dios me salvó, no he sido rebelde a esto. Ya les ayudo con algo aquí, hermanos, porque todos somos buenos para iniciar, no todos somos buenos para terminar. Y quiero que veamos, por favor, en las notas, porque tenemos que mantenernos fieles a pesar de cosas que van a pasar en nuestras vidas. Por ejemplo, primero, debemos de ser fiel a pesar de la resistencia. El versículo 20 nos dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron, ¿qué dice? Matarme. Hermanos, déjenles digo, nadie estaba esperando a Pablo con una fiesta porque fue salvo. Dice, mira, yo primero entré a Jerusalén y me trataron de matar. Y no se agüitó, hermanos. Él continuó. Es lo que estoy diciendo. Tenemos que ser fiel a pesar de cualquier resistencia que tengamos en medio. Yo sería el primero, hermanos, de decirles, entendemos, todos tenemos dificultad, todos vamos a tener desánimo. He estado ahí, he tenido mis momentos, pero tenemos que continuar. Una vez prediqué un mensaje sobre el fracaso y el desánimo, y una de las hermanas después del servicio estaba predicando en una conferencia, me dice, oye pastor, me dice, ¿cómo le haces? Me dice, eso estuvo bien, ¿de dónde estudiaste todo esto? Le dije, pues de mi vida, amén, pues he tenido suficientes fracasos para probarlos, he tenido suficientes días de desánimo para saber que son reales. Todos hemos estado ahí. Yo no estoy aquí para decirles, no hermanos, déjales digo, aguántalo todo, échale ganas en todo. No, vamos a tener estos momentos de resistencia. Yo sé que Pablo los tuvo y por eso, hermanos, él lo quisieron matar. Vean Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién va a querer esa palabra? Por eso dice la Biblia que cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, ellos están compungidos de corazón, hermanos. Y fue la palabra de Dios. Deuteronomio 4, versículo 10, vean lo que dice. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás ¿a quién? A sus hijos. Entonces, hermanos, tenemos que ser fiel a pesar de la resistencia. ¿Cuántos aquí dicen, pastor, yo tengo resistencia en mi camino ahorita? ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén, todos tenemos. Entonces, lo que tenemos que aprender de Pablo es, él recibe la visión, y quiero que vean esto, otra vez el versículo 20, ya que nadie lo estaba viendo cuando lo estaba leyendo. Versículo 20, ¿ahí están? Amén. Por eso muchos agarraron las calificaciones que tenían, ¿verdad? Noten, versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y que están y por toda la tierra de Judea, dice, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron ¿qué? Ahora sí lo están leyendo, ¿verdad? No nomás tenían la cara hacia abajo así, ¿verdad? Pretendiendo que estaban leyendo.
Entonces él es salvo y dice la Biblia que lo primero que hace ya después que agarra la vista, porque recuerden que estaba ciego, fue y le dieron la vista, él se fue inmediatamente a hacer lo que Jesús le dijo que para qué lo había salvado. ¿Y sabe lo que le esperaba entonces? Lo querían matar. Ahora yo me imagino que él comprendía eso porque él era uno de ellos, amén, que andaba matando a la iglesia. Entonces él continuó siendo fiel. Segundo, quiero que veamos, debemos de ser fiel al frente de la burla. Versículo 24, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Cuántos quisieran cachetear a Festos? Amén. Toma una por hacerme burla y otra por tu feo nombre que tienes, ¿verdad? Ya les digo algo, aquí está Pablo hablando de su testimonio y Festo se levanta y dice: tú estás loco. Y ¿saben qué? Muchas veces gente se va a burlar de nosotros. No todo va a cuadrar con todo el mundo. Así que no podemos hacer feliz a este mundo. Se van a burlar de nuestros valores, se van a burlar de nuestras ideas, se van a burlar en la forma que nosotros interpretamos las cosas que están sucediendo en el mundo. Para muchos nos van a ver como ridículos. ¿Cómo podemos tener esa opinión? Pero yo creo que la pregunta más importante que debemos de hacer es: ¿qué creemos acerca de la Biblia? Si creemos la Biblia, pues entonces vamos a obedecer la Biblia, por más ridículo que se escuche. Uno de mis maestros, cuando me ofrecieron una beca para estudiar diseño gráfico en la preparatoria, y a mí me llamaron a la oficina, me dijeron: ¿sabes que te queremos ofrecer una beca? ¿La quieres recibir? Va a ser de tanto, firma aquí. Y cuando nos íbamos a graduar me la iban a presentar. Yo les dije que no. Entonces me dijo: ¿por qué? Porque quiero ser predicador. Y no se imaginan que me hicieron una fiesta. Me hicieron una fiesta de burla. Me comenzó a decir el maestro, me dice: ¿Cómo puedes ser tan tonto? Así me dijo. Que vas a negar esta beca. ¿Cómo puedes ser tan tonto que no la voy a recibir? Dios me hizo necio, amén, y necio soy. Le dije: ¿sabes qué? No. Dios quiere que sea predicador y voy a ser predicador. No te imaginas que eres bueno. Siempre me ha gustado el diseño gráfico antes de la escuela y curiosamente lo hago para el Señor ahora. Pero a mí siempre me gustó andar jugando con las computadoras. En eso sí era bueno para la computadora, era malo para todo lo demás, hermanos. Amén. Habían dos áreas que yo era bueno: computadora y el receso. Amén. Ya de ahí ya no era bueno para nada más. Muy bien. Y recuerdo toda la burla que me hicieron, me escarnecieron. Le llamaron a mi mamá para decirles de lo que estaba pasando. Y se siente uno bien feo. La verdad que sí te sientes bien tonto. Porque nadie más entiende. Pero ¿saben qué, hermanos? Déjenles digo, yo no sé qué vas a enfrentar en tu vida. Va a haber resistencia. Y tarde o temprano te vas a enfrentar con alguien que nomás no entiende. Y te van a hacer el ridículo. ¿A poco tú crees esto? Una vez tocando puertas, ¿a poco tú vas a esas iglesias que predican acerca del infierno? Y cuando te dicen ¿a poco? Es porque como diciendo, qué ridículo que alguien vaya ahí. Le dije: sí. Nadie va a entender esto. Entonces, pero tenemos que decidir que a pesar de la burla que gente haga, van a haber muchos Festos en nuestras vidas. Tenemos que seguir siendo fiel. Jesús mismo dijo que este mundo nos iba a odiar, hermanos. Amén. Tercero, quiero que vean, debemos de ser fiel a pesar del desánimo. En Nehemías capítulo 4, no tienen que ir ahí, están edificando el muro y comenzaron a criticar a los judíos que estaban haciendo el muro y se desanimaron. Nehemías se para y les dice: pelead por vuestras mujeres, por vuestros hermanos. Los animó a seguir peleando. Hay una razón, hermanos, hay que peleamos. Hoy peleamos por el Señor, pero yo también peleo por mis hijos. Y yo sé que quizás mis hijos, ellos van a crecer y van a decidir qué tipo de vida van a tener para el Señor. Pero siempre quiero ser un pilar en el cual ellos pueden regresar, si es que se extravían. Amén.
tenemos que continuar. Entonces, tenemos el propósito de servir, el propósito de ganar almas, tenemos el propósito de ser fiel. Sea fiel, hermanos, sea fiel. Y quiero terminar con esto, número 4, un propósito duradero. Y podemos ver el versículo 22 al versículo 23. Si estamos ahí, quiero que todos lo vean, no nomás pretendan, léalo, amén. Versículo 22, versículo 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Noten esta expresión en el versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio para Dios, persevero hasta el día que dice, de hoy. Quiero que comprendan, hermanos, aquí cuando Pablo está hablando, ya le había ido bien mal. Amén. Ya le había ido de la patada. Ya estamos llegando hasta el fin de Hechos y le fue mal. Yo nomás les quiero decir, una cosa es iniciar, otra cosa es perseverar. Han visto momentos en mi vida que Dios sabe que soy bien desanimado. Y saben que muchas veces es la palabra de mi esposa que me anima a simplemente continuar. En otras ocasiones es simplemente la palabra del Señor que me ayuda. En otras veces es la oración. En otras veces es la foto de mis hijos. Lo que yo estoy diciendo es que yo no sé qué es lo que usted tiene que hacer, pero todos como Pablo debemos decir, yo he perseverado hasta hoy. He peleado las buenas batallas, he estado sin nada, con mucho, he estado luchando, he estado en la guerra, he estado cansado, he estado animado, no he tenido dinero, he estado, hermanos, en la mera oscuridad de mi vida, pero hasta hoy, a pesar de lo que he enfrentado, sigo siendo fiel. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo al rey Agripa? Mira, yo he perseverado hasta hoy, en todo esto he perseverado. Creo, hermanos, que entonces estaríamos todos de acuerdo que una cosa es tener un buen comienzo y otra cosa es tener un buen fin. Y no estoy hablando de noviembre, buen fin. Estoy hablando de un buen fin de vida, que podamos llegar todos a nuestro final. Yo no puedo cantar victoria, no estoy ahí todavía. Ni usted tampoco puede cantar victoria, porque todavía estamos vivos. Ya cuando muramos, dependiendo cómo vayamos a morir, podemos decir ahora sí lo hicimos, pero tenemos que perseverar. 1 Corintios 15:58, vamos a leerlos todos juntos, hermanos, 1, 2 y 3. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo pudo haber dicho muchas cosas, pero estad firmes. Vayan a Hechos capítulo 20, ya pensaban que habíamos terminado, ¿verdad? Esto fue a propósito, fue plan con maña. Hechos 24. Hechos 20, versículo 24. ¿Estamos ahí? Noten, por favor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia, que dice, de Dios. Dice la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Y saben qué, hermanos? Aprendamos de Pablo. Hay cosas de las cuales no debemos de hacer caso. No le hagan caso al diablo. Amén. No le hagan caso. Él es, hermanos, el que les va a engañar, les va a desanimar. No le hagan caso al desánimo. ¿Sabes que cuando el desánimo habla, te va a qué? Desanimar. Entonces no le hagan caso al desánimo. No le hagan caso a la carne. No le hagan caso a los chismes. Hay muchas cosas a las que no les debemos de hacer caso. Y Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, sino que ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Saben en realidad por qué gente deja de ser fiel a Dios? Por orgullo. Yo sé que duele. Que muchos que dejan las cosas del Señor pensaría, no, es que ando desanimado, y el desánimo pues por principal viene por orgullo. No, es que yo no estoy sirviendo a Dios porque me critican, no, es orgullo. Como quieras jugarla, gente que para de ser fiel es por orgullo. Por eso Pablo ligó estas dos cosas, hermanos. Yo de nada hago caso, ni estimo mi vida como algo de qué apreciar, porque si estimas tu vida, te vas a agüitar bien rápido, porque no hay nadie en el mundo que te va a tratar como piensas que te deben de tratar. Nadie te va a dar las sonrisas que piensas que te deben de dar. Nadie va a estar ahí como, no hombre, te vas a hundir de miseria, de amargura, te vas a hundir rápido. Entonces, si vamos a tener un plan, hermanos, que va a durar, debemos de ser como Pablo. Yo no hago caso de ninguna de estas cosas, ni estimo mi vida, pero una cosa sí quería, terminar su carrera con gozo. Hermanos, si vamos a mantenernos en el camino correcto, necesitamos un propósito correcto. He mencionado 3 propósitos. Yo nomás les voy a decir, si son fieles a estos, vas a poder comprender aún lo más profundo. El problema es que muchas veces gente quiere saber lo desconocido y no son ni fieles en lo conocido. Quieren conocer hebreo y griego y todavía ni la leen la Biblia en español. Amén. Pues hay que ser fiel en lo general, y luego vamos a poder comprender lo complejo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor,